Buenos días, queridos amigos y amigas que con frecuencia, días martes y jueves, nos acompañan en estas reflexiones bíblicas. Retomamos hoy el Salmo número 58, el segundo tomo del libro de los Salmos. Este salmo es un salmo que David utiliza y escribe para clamar a Dios por justicia. Justicia hacia sus enemigos, hacia sus opresores, aquellos que no han seguido la conducta de Dios, aquellos que podríamos llamar los malos. En los temas de Dios, en los asuntos de la fe, eh, hemos dicho en varias ocasiones, son elementos bipolares, tienen dos polos: o tienes fe o no tienes fe, o crees en Dios o no crees en Dios. El problema radica en que para creer en Dios hay que creer en Dios como Dios dice que hay que creer. Tal vez no como nos enseñaron, tal vez no como creemos, tal vez no como hemos imaginado las cosas, sino como Dios dice. Y esto es algo que David tenía completamente claro, traslúcidamente claro. Creía en Dios como Dios exigía que creyeran en él, al punto de que permanentemente respetaba y se hacía consciente de quién es Dios y de quién es Él, y conserva su lugar. Este salmo número 58 es un reflejo de ese reconocimiento y de ese clamor para que Dios haga justicia, no Él. No era el rey el que hacía justicia, era Dios el que hacía justicia. Pero David ponía ante el trono de Dios el caso para que fuera él quien evaluara, juzgara e hiciera justicia. Sin más preámbulos, y dándole gracias a Dios infinitas por este día y por este tiempo, por esta posibilidad de congregarnos, de reunirnos, por esta oportunidad de clamar a Él por todas nuestras necesidades, de presentar ante Él nuestra condición, nuestras faltas, nuestros errores, nuestras dudas, nuestras incertidumbres, pero fundamentalmente para agradecer por todo y por tanto. Gracias, Padre, te clamamos por nuestros hermanos, te clamamos por nuestros bien amados, aquellos que nos aman. Te clamamos, Padre, por este grupo, esta congregación. Te clamamos por los demás, por el mundo, este mundo que está extraviado, perdido. Te clamamos, Señor, por nosotros. Ten misericordia y guíanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. A ti oramos y clamamos en el nombre de Jesucristo, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Muy bien, damos inicio entonces a la lectura y reflexión sobre el Salmo número 58, donde David está pidiendo justicia, pidiendo castigo de los malos. Veamos al músico principal sobre no destruyas, Mictán de David. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes, en el corazón maquináis iniquidades. Hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea.
Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto. No vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. A primera instancia, parece una mezcla de conceptos teológicos, una mezcla de criterios amañados de David, pero tiene un trasfondo excepcionalmente claro de las cosas, excepcionalmente claro. Y fíjense, desde el principio, habla de la congregación. No está hablando de todo el mundo, no está hablando de todas las personas, está hablando de la congregación. Y hace un cuestionamiento muy profundo. ¿Pronunciáis en verdad justicia? Es decir, ¿ustedes realmente son justos? Ustedes que dicen creer en Dios, que dicen ser parte del cuerpo de Dios, que dicen ser parte de la iglesia, ¿ustedes realmente sí son justos? Y entonces presenta una contraparte. ¿Ustedes juzgan rectamente? ¿Ustedes sí son capaces de hacer juicio? Y separa quiénes son los que no juzgan rectamente, quiénes son los que no pronuncian justicia. Porque allí seguido, en ese versículo primero, pone una coma y dice, hijos de los hombres, se dan cuenta de la dupla que se genera, se da cuenta. Hay tres grupos que se vislumbran en todo esto. Un primer grupo es el de los hijos de Dios, los que creen en Dios como Dios dice, los que hacen la labor de Dios, los que Dios les pide que hagan. Esos no juzgan, porque en ellos no está juzgar. En segundo lugar, están los que no creen en Dios, nada que ver con Dios. La justicia es de ellos son los que hacen justicia, Dios no cuenta, Dios no existe. Y un tercer grupo, que es infinitamente más peligroso, y lamentablemente es donde gran parte de la gente pertenece. Y son aquellos que dicen creer en Dios, que llevan el título de hijos de Dios, pero que actúan como los hombres que no son de Dios. ¿Comprenden? Tres grupos. Los hijos de Dios, los hijos de los hombres y los que están en una mezcla y toda rara que ni fu ni fa. Dicen ser hijos de Dios, pero actúan como los hombres. Esos son un peligro. Y por eso David establece esta diferencia. Dice, juzgáis rectamente hijos de los hombres. O sea, ustedes no son hijos de Dios, son hijos de los hombres. Sin embargo, se ponen el rótulo, la vestimenta de hijos de Dios para juzgar. En todo hay un juicio. Antes de proclamar justicia, ya tienen su cabeza llena de basura, su corazón está oscurecido, está entenebrecido. O como le diría Dios a Faraón, tiene endurecido el corazón. Y lo que es peor, más adelante le dice,
y endureció Jehová el corazón de Faraón. ¿Se da cuenta del peligro? Entre más justo usted cree que es, entre más metido esté en hacer usted la justicia, Dios lo empuja, lo va llevando a que cada vez se convenza más de eso. Se va a dar un mamonazo que hágame el favor. Se va a dar duro, va a doler. Yo sí, va a doler. ¿Y sabe por qué? Porque la justicia no es sino de Dios. Solo Dios es justo. Y es triste entender que la gran mayoría de las personas están o estamos sumergidos en eso. Nos llamamos hijos de Dios y sin embargo somos felices haciendo juicio, somos felices elaborando cosas en nuestra mente para poder hacer el juicio. El juicio solo es de Dios. Y eso es lo que David expone allí. Y mire cómo describe David esto que les estoy diciendo. Lo describe diciendo, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. O sea, usted hace justicia con lo que usted saca de su mente. ¿Recuerda el proceso? Sinapsis, pensamiento, idea, lo bajo al corazón, tiene sentimiento y eso genera obra. El proceso es cíclico, se va a repetir siempre. Lo hemos explicado varias veces acá. Un pensamiento se vuelve idea, lo baja al corazón y eso genera una obra. Por sus frutos los conoceréis. Dañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Recuerda? Antes de usted hacer el juicio, usted ha maquinado una cantidad de basura en su cabeza que lo lleva a hacer el juicio. ¿Se da cuenta? Y lo que claramente dice David es que el juicio solo es de Dios. Ah, entonces uno se tiene que quedar quieto, pues. Uno se tiene que dejar hacer de todo. Eh, no, eso no es lo que está diciendo David. Le repito lo que hablábamos otro hora en el Salmo 57. Dios quiere mansos, no mensos. Dios lo que le está diciendo es que pase lo que pase, la justicia es de Él. Él es el que cobra, la venganza es de Él. Él es el que hace el juicio, no usted. Preséntele su inconformidad a Dios. Preséntele su sinsabor a Dios. Preséntele su malestar a Dios, preséntele su condición a Dios y deje que Dios haga. Ahora sí, le encajó, ¿ya? ¿Se da cuenta? Es ahí la gran diferencia. Es ahí la gran diferencia. Ese es el punto. Y eso es a lo que David nos llama. ¿Por qué? Porque cuando hacemos juicio con el perjuicio de nuestra mente, David dice, son como veneno de serpientes. Son como veneno de serpientes. O sea, cuando nosotros dañamos nuestra mente y nuestro corazón para hacer un juicio, nos volvemos mortales. Destruimos lo que sea. Y hay personas que ese veneno es tan denso, tan supremamente mortífero, que cuando hacen un juicio se devuelven en todo el tiempo y empiezan a traer a colación todas las cosas de atrás que hizo esa persona. O sea, no solo lo enjuician por lo de ahora, sino que lo refuerzan con todo lo de atrás. Y la Biblia dice, no traigas el pasado al presente. Deja el pasado atrás. Isaías dice, no vuelvas al pasado.
Jesucristo dice, las cosas viejas fueron deshechas. He aquí yo hago todo nuevo. ¿Comprende? Y si usted para usted quiere otra oportunidad, bueno, tal vez no quiera una oportunidad, quiere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oportunidades, ¿usted por qué no es capaz de dar una oportunidad a quien cometió la falta? Porque la justicia perjuiciosa que hay en su mente no lo permite. ¿Que acaso Dios no le da a usted la oportunidad cada día de volver a empezar? ¿Cuántos años tiene usted? 15 años, 20 años, 5 años. Tal vez tenga 50, tal vez 60. Ayer mi padre hubiera cumplido 80. Son 80 años para que usted cada día vuelva a empezar. Son 60 años, de los cuales cada uno tenía 365 días y cada día tenía 24 horas y cada hora tenía 60 minutos y cada minuto 60 segundos para que usted cada segundo vuelva a empezar. Usted no quiere juicio, yo tampoco. Queremos otra oportunidad. Sin embargo, no se la damos a los otros. Pensamos taxativamente en bloquear, en destruir. Y aquí, cómo empieza el encabezado del salmo. No destruyas. Dice allí al músico principal sobre no destruyas. Micta de David. ¿Se dan cuenta el problema de que nosotros hagamos el juicio? ¿Se da cuenta? Y hay un segundo bloque dentro de todo esto, y es, ¿qué pasa con estas personas que dicen creer en Dios, pero que hacen lo que hacen los hombres? Es decir, el bacán de Granada, que ni es bacán ni es nada. ¿Qué pasa con estas personas que dicen creer y obrar en nombre de Dios y que sin embargo sus actitudes, sus juicios y sus perjuicios son los de los hombres? ¿Qué pasa con ellos? Dice, quiebra sus dientes, oh Dios, en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. ¿Se da cuenta el problema? Usted ahora puede jurar, puede perjurar, puede hacer lo que quiera, puede imaginarse lo que quiera, puede obrar como le dice su corazón, contrario a lo que dicen tantas sandeces hoy en día de la nueva era y de la psicología. Sigue tu corazón, escucha tu corazón. Qué tuto. ¿Se da cuenta el problema que esto representa? Tarde que temprano Dios va a venir a hacer que usted se trague sus juicios, porque con la vara que usted mida, con esa misma va a ser medido. Y si usted no dio oportunidad, es muy probable que Dios tampoco se la dé. ¿Se da cuenta el problema? ¿Se da cuenta por qué la Biblia nos dice reiterativamente, no piense mal de nadie? Dice, de nadie penséis mal. ¿Se da cuenta por qué la Biblia reiterativamente dice, no juzguéis y no seréis juzgados? ¿Entiende? Porque usted no puede hacer juicios, porque no tiene la capacidad. Y no tiene la capacidad porque usted tiene un corazón que usted mismo ha ido endureciendo en el transcurso de su vida. El único que puede cambiar ese corazón, el único que puede transformar esa mente es Dios.
Y Dios le dio una gran oportunidad enviando a Jesucristo, Juan 3:16. Y cuando usted entiende y acepta la obra de Cristo, viene a usted el Espíritu Santo. Y ese es el que hace la obra. Comprende. Pero si usted endurece su corazón, aun cuando diga creer en Dios, nunca podrá recibir la obra de Cristo. Usted quiere hacer la obra por Cristo, no entendiendo lo que Dios hizo. Y fue que Cristo hizo la obra por usted. Luego, si usted hace la obra por Cristo, ¿qué pasa con el Espíritu Santo? No va a haber cambio, no va a haber transformación. Usted seguirá siendo el mismo pelele que ha sido toda la vida y al final será llevado a perdición y a condenación por parte de Dios. ¿Comprende? ¿Se da cuenta lo que está pasando bíblicamente? ¿Se da cuenta lo que ocurre? Y al final, como la parte final del Salmo dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza. Ah, pero no pues que los hombres no son justos. Sí, los hombres no son justos. Pero cuando Jesucristo hace justicia, cumple el juicio de Dios, yo, al estar con Cristo, automáticamente me hago justo. ¿Sono capisci? ¿Sono capisci? ¿Se da cuenta? Do you understand what I told you? ¿Se da cuenta lo que le digo? Si usted dejó que la justicia fuera a través de Cristo, usted, al estar en Cristo, automáticamente usted es justificado. Luego usted es justo. Ya se da cuenta por qué la Biblia los llama justos. No es por lo que usted hizo, es por lo que hizo Jesucristo. ¿Se da cuenta? ¿Ve lo grave del asunto? ¿Ve el tema completo? Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. ¿Se da cuenta? Surge inevitablemente una pregunta en todo este proceso. Una de esas preguntas que uno dice, ups, y la pregunta es muy sencilla, ¿es usted justo o es usted justiciero? ¿Usted es de los que piensa mal? ¿Usted es de los que hace juicio con lo que tiene en su cabeza? ¿O usted es de los que le cree a Dios y deja la justicia en manos de Dios? ¿Sabe cómo se llama eso en la cultura y en la idiosincrasia? En especial en la paisa. Le dicen ser avispado. Delante de mí la nariz. Lo creen a uno bobo. Recuerde, Dios quiere mansos, no mensos. No confunda, no confunda mansedumbre con estupidez. No confunda ser hijo de Dios con ser bobo. No se quede con esa imagen de Jesús que le vendieron en el mártir del Calvario con Enrique Jambal, de un Jesús que era bobo, lento, lerdo. No confunda eso con quién era Jesús. No confunda eso. Jesús es santo, es Dios, y como Dios es perfecto.
Piense en esto. Piense en si usted es capaz realmente de hacer justicia. Si a usted le gustaría que le hicieran justicia en usted o que le dieran una oportunidad y otra y otra. Y con todo esto evalúe si usted es hijo de hombre o si es hijo de Dios o si, aun siendo hijo de hombre malo, usted se autoproclama hijo de Dios. Piense.